luces doradas cayendo como lluvia lenta sobre una mansión escondida entre jardines privados, cámaras bloqueadas, invitados filtrados uno a uno, y un silencio extraño que solo aparece cuando algo demasiado grande está a punto de ocurrir. Así comenzó la noche que muchos ya llaman la boda del siglo, la boda millonaria de Fernando Colunga y Blanca Soto. Una celebración que no solo deslumbró por su lujo, sino por el peso de una historia que llevaba décadas escribiéndose en silencio. Porque durante años, Fernando Colunga fue el hombre inaccesible, el eterno galán que parecía pertenecer más a la ficción que a la vida real. Un rostro marcado por el misterio, por relaciones nunca confirmadas, por rumores que nacían y morían sin pruebas. Nadie imaginaba que, a los 60 años, sería él mismo quien rompería ese silencio. No con palabras, sino con un gesto imposible de ignorar. Una boda que paralizó a la industria del entretenimiento. Todo comenzó semanas antes, cuando un rumor mínimo apareció en círculos cerrados. No en prensa, no en redes, sino en llamadas privadas, en agendas marcadas con iniciales, en reservas completas de hoteles de lujo en destinos ocultos. Algo grande se estaba preparando. Y quienes sabían, no hablaban. Porque esta vez no era una historia más. Era la historia, la única, la que él decidió proteger hasta el último momento. Blanca Soto. Su nombre llevaba años orbitando cerca del suyo, pero siempre como una sombra elegante, sin confirmaciones, sin fotografías comprometedoras. Dos figuras públicas que parecían coincidir, pero nunca lo suficiente como para que el mundo creyera. Hasta ahora, la noche de la boda, todo cambió. Vestidos de alta costura llegados desde Europa, joyas aseguradas por cifras que nadie quiso revelar. Una lista de invitados donde cada nombre era una historia de poder. Políticos, empresarios, figuras del cine, todos presentes, todos testigos. Pero lo más impactante no era el lujo, era él, Fernando, caminando con una calma que no tenía nada que ver con sus personajes, sin cámaras, sin actuación, solo un hombre que finalmente dejaba de esconderse. Quienes estuvieron allí dicen que hubo un momento, apenas unos segundos, en los que el tiempo pareció detenerse, cuando sus miradas se cruzaron antes de la ceremonia. No había música, no había voces, solo esa pausa, como si todo lo vivido antes, cada rumor, cada silencio, cada ausencia, se comprimiera en ese instante. Y luego, la luz, la música, el inicio. Pero lo que nadie vio, lo que no salió en ninguna filtración, fue lo que ocurrió horas antes, en una habitación cerrada, lejos de los invitados, lejos del espectáculo, donde Fernando, según fuentes cercanas, permaneció completamente solo durante varios minutos, sin teléfono, sin asistentes, sin nadie, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, enfrentándose por primera vez a algo que no podía dirigir, porque no era un guión, no era una escena, era real. Y quizá por eso, tan peligroso, porque amar, después de tanto tiempo, implica perder el control, implica exponerse, implica dejar de ser el mito, para convertirse en alguien que puede ser herido. Blanca, por su parte, llegó envuelta en un silencio distinto, no el de quien se esconde, sino el de quien sabe, quien ha esperado, quien ha entendido cada pausa, cada distancia, cada negación pública, y aún así decidió quedarse. Dicen que su vestido no fue lo más caro de la noche, pero sí el más comentado, no por su diseño, sino por lo que representaba. Una elección, una confirmación, una respuesta a años de preguntas sin respuesta. Porque esta boda no solo unió a dos personas,
expuso una historia que siempre estuvo ahí, pero que nadie supo leer. Y mientras afuera, el mundo comenzaba a enterarse. Titulares explotaban, redes ardían, teorías nacían en tiempo real. Dentro de esa celebración, algo mucho más complejo estaba ocurriendo. Miradas que evitaban a otras, conversaciones que se detenían al paso de ciertos nombres, tensiones invisibles que no tenían nada que ver con el amor, sino con todo lo que viene después, porque una boda así no solo celebra, también revela, también expone, también abre puertas que quizá nunca debieron abrirse, y es ahí, en ese punto exacto, donde la historia deja de ser un cuento de lujo y empieza a mostrar sus grietas, porque cuando el hombre más reservado de la televisión decide amar en público, algo inevitablemente comienza a romperse, lentamente, sin ruido, pero sin vuelta atrás. La ceremonia aún no había comenzado, y sin embargo, todo ya parecía irreal. El lugar elegido no era un simple salón ni un hotel de lujo. Era una isla privada, cerrada completamente al público, rodeada por agua oscura que reflejaba miles de luces flotantes como si el cielo hubiera caído sobre el mar. Durante días, helicópteros entraban y salían en silencio, transportando cajas selladas, estructuras metálicas, arreglos florales imposibles de contar. Cada detalle cuidadosamente oculto, porque esta no era una boda. Era una construcción milimétrica de poder, de imagen, de legado. Y cuando finalmente las primeras lanchas comenzaron a llegar, el espectáculo apenas empezaba. Nombres que normalmente ocupan portadas, ahora caminaban sin cámaras. Empresarios con fortunas invisibles, figuras del cine internacional, rostros conocidos de Hollywood que rara vez comparten espacio. Todos reunidos en un mismo punto, no por casualidad, sino por una invitación que nadie se atrevió a rechazar. Porque asistir significaba algo más que presenciar una boda. Significaba formar parte de un momento que quedaría marcado. Las mujeres descendían envueltas en vestidos que parecían obras de arte. Los hombres con trajes perfectamente ajustados, relojes que brillaban incluso en la penumbra, pero aún así, nadie lograba eclipsar lo que estaba por venir. En el centro de la isla, una estructura había sido levantada como un castillo efímero. Columnas blancas, telas suspendidas que se movían con el viento, miles de flores traídas desde distintos continentes, y en el aire, una fragancia suave, casi hipnótica, como si todo estuviera diseñado para alterar la percepción, para hacer olvidar que aquello era real. Y entonces, el murmullo, ese sonido bajo que recorre una multitud antes de un momento importante, se transformó en silencio, porque Blanca apareció, no caminando, flotando. Su vestido no solo era costoso, era abrumador. Capas de tela que parecían luz líquida, bordados hechos a mano durante meses, detalles que solo podían apreciarse de cerca. Pero nadie estaba lo suficientemente cerca, porque ese vestido no era para ser visto, era para ser recordado. Una imagen que se quedaría grabada incluso en quienes solo la verían en fragmentos. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros no pudieron contener la emoción. Y ahí, en ese instante suspendido, la música comenzó. Una orquesta en vivo, oculta entre la arquitectura, dejando que el sonido surgiera sin origen visible. Violines, piano, una voz femenina que apareció de la nada, reconocible, pero imposible de ubicar, como si incluso la música hubiera sido diseñada para no distraer, sino para envolver. Y justo cuando parecía que el espectáculo había alcanzado su punto máximo, el cielo explotó. Fuegos artificiales sincronizados con la melodía,
iluminando la isla entera, reflejándose en el agua, en los rostros, en los cristales de las copas. Algunos invitados levantaron sus teléfonos, otros simplemente se quedaron inmóviles, porque hay momentos que no se pueden capturar, solo atravesar, y mientras todo eso ocurría arriba, abajo, en tierra firme, una fila de autos de lujo esperaba, vehículos que no solo transportaban, sino que simbolizaban. Ferrari, Rolls-Royce, modelos únicos traídos exclusivamente para esa noche, estacionados como si fueran parte del decorado, como si el exceso ya no necesitara explicación. Y entonces, el sonido más inesperado: hélices, un helicóptero descendiendo lentamente detrás del escenario principal, no como entrada, sino como presencia, como recordatorio de que el control de este evento iba más allá de lo visible. Y la gente, la multitud cuidadosamente seleccionada, comenzó a reaccionar, no con gritos, sino con ese tipo de asombro contenido que se siente en el pecho, conversaciones en susurros, miradas cruzadas, gestos mínimos, porque todos sabían que estaban dentro de algo que no se repetiría. Algunos sonreían, otros observaban en silencio, tratando de entender cuánto de todo esto era amor y cuánto era poder, porque cuando cada detalle supera lo imaginable, la emoción deja de ser simple, se vuelve densa, casi incómoda, y es ahí, en medio de la música, de la luz, del lujo que parece no tener límite, donde la boda deja de ser solo una celebración y empieza a convertirse en algo más, algo que no todos están preparados para ver, pero que nadie puede ignorar, porque esta noche no solo brilla, también revela, lentamente, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Y entonces, justo cuando la noche parecía haber alcanzado su punto más alto, cuando el lujo ya no sorprendía, cuando la música, la luz y el espectáculo habían creado una especie de trance colectivo, ocurrió algo que nadie esperaba. No fue un ruido fuerte, no fue un accidente, fue algo más sutil, más inquietante, un cambio en el aire. Como si alguien hubiera apagado una emoción invisible, la música se detuvo. No de golpe, sino como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen del mundo. Los violines se diluyeron. Las conversaciones murieron a medio camino. Incluso el sonido del mar pareció retroceder. Y en ese silencio extraño, Fernando dio un paso al frente, no hacia el altar, no hacia Blanca, sino hacia el centro, hacia todos, su expresión, distinta, no la del hombre seguro que había caminado minutos antes. Había algo más, algo que no pertenecía a una boda, algo que parecía venir de mucho más atrás. Nadie se movió, nadie respiró con normalidad, porque en ese instante todos sintieron que lo que venía no estaba en el guión. Fernando levantó la mirada, no buscando aprobación, no buscando emoción, sino como quien finalmente decide dejar de sostener algo demasiado pesado. Y entonces habló, no con la voz del galán, no con la entonación perfecta que el público conocía, sino con una pausa, con una grieta, con un tono que parecía romperse a medida que avanzaba. Dijo pocas palabras, demasiado pocas para lo que provocaron. Palabras que no fueron captadas por las cámaras. Palabras que no aparecieron en ningún titular al día siguiente, pero que atravesaron la sala como una corriente invisible. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros desviaron los ojos, porque lo que se dijo no encajaba con la perfección del evento, no combinaba con el lujo, no pertenecía a ese escenario. Y Blanca permaneció inmóvil, ni sorpresa, ni sonrisa,
Solo una quietud que resultaba más intensa que cualquier reacción. Sus manos, entrelazadas, pero tensas, como si esa calma escondiera algo más profundo, algo que llevaba tiempo esperando ese momento. Y entonces, el silencio. Ese silencio que ya no era elegante, sino incómodo, pesado, casi insoportable. Alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal rompiéndose fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Nadie se agachó a recogerlo. Nadie reaccionó, porque algo más importante estaba ocurriendo. Algo que no tenía forma, pero que todos podían sentir. Un secreto, no revelado del todo, pero insinuado con la suficiente fuerza como para cambiar la percepción de todo lo anterior. La boda, el lujo, la perfección. Todo comenzó a verse distinto, como si hubiera otra historia debajo, otra línea invisible que había corrido paralela durante años, y que ahora, sin explicarse, empezaba a mostrarse. Fernando bajó la mirada, no como un gesto de vergüenza, sino como alguien que ha dicho lo que no debía, o lo que ya no podía seguir ocultando. Y en ese instante, Blanca dio un paso, solo uno, pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que los más atentos lo notaran. No hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia un lado, como si buscara aire, como si necesitara espacio dentro de una escena que de pronto se había vuelto demasiado estrecha. La música no regresó de inmediato. Las luces siguieron brillando, pero ya no iluminaban lo mismo, porque cuando un secreto se insinúa, aunque no se revele, cambia todo, cambia las miradas, cambia el peso de cada gesto, cambia incluso el significado de una celebración, y así, en medio de una noche diseñada para ser perfecta, apareció la grieta, no visible, no nombrada, pero imposible de ignorar. Algunos invitados comenzaron a hablar en voz baja. Otros se alejaron lentamente, como si entendieran que estaban presenciando algo que no debía ser visto por completo. Y sin embargo, nadie se fue. Porque la curiosidad, esa necesidad de entender lo que no se explica, los mantenía allí, atrapados, esperando, observando, mientras el tiempo parecía alargarse, y la historia, lejos de cerrarse, comenzaba a abrirse, más de lo que cualquiera había previsto. La noche no terminó. Simplemente se volvió más lenta, como si alguien hubiera decidido estirar cada segundo. En lo alto de la isla, el castillo de luces seguía encendido, pero ahora ya no deslumbraba, respiraba. Las luces doradas se movían suavemente con el viento, reflejándose en el mar oscuro, creando una ilusión, como si todo flotara, como si nada estuviera realmente fijo. Arriba, en uno de los balcones más altos, apenas visible para la mayoría, Fernando y Blanca permanecían de pie, uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablar, solo mirando hacia abajo, hacia ese océano de invitados que aún no se dispersaban. Cientos de rostros iluminados por destellos intermitentes, algunos aún con copas en la mano, otros con la mirada perdida, como si intentaran reconstruir lo que acababa de suceder. La música regresó, pero no como antes, más baja, más lejana, casi como un eco. Una melodía que parecía no querer interrumpir el momento, solo acompañarlo. El viento subió, apenas, lo suficiente para mover el vestido de Blanca, la tela blanca, ligera, extendiéndose hacia atrás como si quisiera escapar, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Algunos pétalos, olvidados en el suelo, comenzaron a deslizarse lentamente, cruzando el mármol frío, sin dirección clara, en el cielo,
Los fuegos artificiales volvieron, pero esta vez no sincronizados, no perfectos, estallidos aislados, colores que aparecían y desaparecían sin patrón, como pensamientos, como fragmentos, uno rojo, luego azul, luego nada, y después otro más, reflejándose en los ojos de quienes miraban, sin aplaudir, sin reaccionar, solo observando. Abajo, entre la multitud, una figura se detuvo, mirando hacia el balcón, inmóvil, como si esperara algo, como si supiera que la historia aún no había terminado, pero tampoco iba a continuar esa noche. Las conversaciones, si es que aún existían, eran apenas susurros, palabras incompletas, frases que se cortaban antes de llegar al final, porque nadie tenía realmente algo que decir. Cuando algo no se entiende, el lenguaje se rompe, y solo queda la sensación, arriba. Fernando inclinó ligeramente la cabeza, no hacia Blanca, no hacia el público, sino hacia el vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Blanca, en cambio, mantuvo la mirada fija, adelante, sin parpadear durante unos segundos, como si estuviera sosteniendo una imagen, reteniéndola, antes de que desapareciera. El helicóptero, aún en la distancia, volvió a encender sus luces, girando lentamente, sin aterrizar, solo orbitando, como un testigo que no se va, como una presencia que no interviene, pero tampoco desaparece. Y en medio de todo eso, la música, los fuegos, el viento, las miradas, el vestido blanco. Seguía moviéndose, suave, constante, como si marcara el único ritmo real de la noche. Nadie subió al balcón, nadie interrumpió, nadie llamó sus nombres, porque había algo en esa escena, algo casi invisible, que imponía distancia, que pedía silencio, que exigía no ser tocado. El tiempo pasó, o tal vez no, porque allí arriba parecía suspendido, detenido entre lo que fue y lo que aún no ocurría. Y abajo, los invitados seguían mirando, esperando, sin saber exactamente qué, mientras el cielo, una vez más, se iluminaba, y luego volvía a apagarse, lentamente, sin prisa, como si también dudara. Antes de desaparecer, la escena permaneció así, abierta, intacta, sin explicación, sin cierre, solo, ahí, sostenida, en el aire, como algo que todavía no ha decidido en qué convertirse.